Grabación. Perfecto. Y pues bueno, te dejo, Mario. Bienvenidos y muchísimas gracias por su paciencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Les pido entonces, por favor, a todas y todos los ponentes y participantes si pueden ir apagando sus cámaras, por favor, para que los vaya presentando y al final daré la indicación para que ya todas y todos podamos llevar a cabo la foto oficial. Muchas gracias. Empezamos en 3, 2, 1. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenido al Foro Nacional Enfoques y Perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de dar inicio, quisiera agradecer enormemente la participación de quienes nos acompañan para de manera conjunta refrendar nuestro compromiso para combatir este delito, la trata de personas. Para nosotros es de vital importancia trabajar de la mano con cada una y cada uno de ustedes para diseñar, implementar y monitorear líneas de acción que, además de fortalecer los procesos de investigación y sanción de los delitos en materia de trata de personas, se apunte a la resocialización efectiva de las víctimas. Quisiera recordarles que podrán seguir esta transmisión a través de las redes sociales de CONATRIB, específicamente a través de Facebook y de YouTube. Ahora tendré el honor de presentar a los panelistas. En primer lugar, nos acompaña el señor Rafael Guerra, magistrado presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, nos acompaña la señora Esther Montalvo, analista de programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nos acompaña también el señor Juan Manuel Meixuero, director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está también con nosotros el señor Mauricio Zapata, de la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está también presente la señora Mariel Avendaño García, encargada de políticas públicas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Nos acompaña también el día de hoy el señor Jorge Salcedo Flores, director de Medidas de Protección de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. También está presente la señora Janice Yu, fundadora y presidenta del Pozo de Vida, así como la señora Claudia Deschamps. Ahora, para inaugurar el foro, le cederé la palabra al señor Rafael Guerra, magistrado presidente. Se le solicita, por favor, a los panelistas y magistrados, así como representantes de los distintos poderes judiciales de México, que puedan prender sus cámaras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mis agradecimientos a los que hoy hacen posible este foro. Señor Juan Manuel Meixuero, director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El señor Mauricio Zapata, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La señora Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. La señora Lisbeth Rosas, directora general en Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y al licenciado Jorge Salcedo, director de Medidas de Protección. De igual forma, me dirijo a la señora Janice Yu, fundadora y presidenta, y señora Claudia Deschamps Santana, directora El Pozo de Vida AC. Y particularmente al señor Mario Cordero, coordinador del área de trata de personas
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y a su equipo de trabajo que en coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, ¿sí?, CONATRIP, lograron generar este espacio de reflexión para abordar la trata de personas desde la prevención, la investigación, la protección y asistencia, y sanción de los delitos desde el ámbito público, de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. De esta forma, los cuales están permitiendo con este foro difundir las principales características, lineamientos y prácticas actuales en la materia de trata de personas. En verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Asimismo, agradezco la presencia virtual de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Janet Herrera, ¿sí? Le agradezco muchísimo su presencia en este momento. Eduardo Galeano nos ha recordado que ya los barcos con esclavos no cruzan el océano. Ahora los traficantes operan desde otro sitio. Nosotros creemos que lo hacen desde las entrañas de la ilegalidad, los abusos, la pobreza, la marginación y la miseria que orilla a las personas a buscar formas de subsistir, aunque sean ilegales o pese a su propio cuerpo. La trata de personas es a nuestros días la forma más moderna de esclavitud. Para México y para el mundo representa un signo ominoso de la civilización humana. En efecto, la degradación de la dignidad humana, que significa este flagelo, se ha venido diversificando, y las maneras en que se desarrolla día con día hace cada día más compleja su persecución y castigo. El Papa Francisco reconoce que la esclavitud no está abolida, está al orden del día. En las ciudades se explota a los trabajadores en talleres clandestinos, y si son emigrantes, se les priva de la posibilidad de salir de ahí. Hay jóvenes en situación de calle, hay mujeres que sufren de violencia y explotación sexual. La protección de la libertad en todas sus expresiones ha provocado la responsabilidad de los pueblos para incorporar a sus sistemas jurídicos el delito de trata de personas en todas sus modalidades, para sancionar severamente a quien no comprende que las personas coexistimos para el reconocimiento y progreso común. La pandemia mundial agravó la situación porque se frenó súbitamente la actividad económica, y los ingresos de muchas familias se mermaron, provocando realmente, vamos a decirlo así, un desgaste económico, llegando inclusive, ¿sí?, a la pobreza concretamente. Ese fue igualmente un factor de incremento las posibilidades de ser enganchado en una dinámica de trata de personas. Como es fácil advertir, la raíz del problema de la trata de personas es esencialmente económica, e inmersos en una sociedad globalizada en donde este problema es de todo el mundo. El aprovechar las especiales condiciones desfavorables de un grupo, ¿sí?, o conglomerado de personas, pero sobre todo aprovechando que esa condición vulnerable los convierte en empresas a modo para la sobreexplotación, hace que en la solución al mismo se deban emplear actuaciones conjuntas, tanto de las instituciones propias del Estado como de la sociedad civil. Pues bien, a esta problemática es menester responder desde los poderes judiciales, con todas las herramientas de las que se puede disponer con base en la ley,
pues el papel social de juezas y jueces no es la de menos aplicadores de la norma respecto de los asuntos que se ponen a su consideración, sino la de coadyuvar en los mecanismos de control y contención de los hechos antisociales. El emergente sistema de procesamiento penal trae también figuras que permiten participar de manera más rápida y puntual en la investigación de los delitos. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil y las diversas fiscalías se han coordinado en el Poder Judicial para poder coadyuvar en las investigaciones respecto de los diversos delitos en los que de manera principal se tiene a la trata de personas. Hacia adentro del propio poder se han implementado protocolos de actuación judicial en los que se establecen como prioridad juzgar con perspectiva de género o privilegiando al superior interés de las niñas, niños y adolescentes, entre otros aspectos. Las variadas formas en que se presenta la trata de personas obligan a los organismos de procuración y administración de justicia y en general a todas las entidades del Estado a estar alertas para, primero, percibirlo y posteriormente perseguirlo y sancionarlo. Es preciso reconocer que este delito se presenta en la vida cotidiana en formas casi imperceptibles, a lo que hace cada vez más complicada su percepción. A guisa de ejemplo, tenemos que en la explotación sexual de las mujeres se implementó por un largo tiempo su enganche mediante el enamoramiento, de modo tal que la víctima no se atrevió a denunciar porque en semejante estado admitió muchas de las conductas que resentiera, asumiendo finalmente que fue su culpa o bien se soliviantó su voluntad para que asumiera que lo mejor que podía hacer es quedarse callada. Hoy en día el enganche se hace a través de propuestas de empleo, muchas de las veces en el extranjero, que resultan atractivas, ya sea por la perspectiva monetaria ofrecida o por las oportunidades de crecimiento profesional. Propuestas que se hacen en medios permitidos o crecientemente a través de las redes sociales. En tal sentido, se hace menester un trabajo de prevención en el que el Poder Judicial está participando activamente en la difusión de los temas que se le implican en la trata de personas. A guisa de ejemplo, el año pasado se realizó la campaña Mañana puedes ser tú, que buscó hacer conciencia respecto de la potencial condición vulnerable de que se pueda tener para ser víctima del delito de trata de personas. Amén de ello, se tiene la campaña permanente Corazón Azul, aquí estoy, contra la trata de personas, buscando generar conciencia entre la población y que las personas comprendan cómo muchas pueden ser partícipes de la trata de personas aún sin saberlo. Ahora bien, es preciso señalar que en el advenimiento de un nuevo sistema procesal de juzgamiento se requiere un acompañamiento permanente a las víctimas, pues hemos de recordar que las juezas y jueces que conforman los tribunales de enjuiciamiento no resuelven sobre el análisis de un expediente o carpeta de investigación, sino con lo que fluya en las audiencias de juicio en las que es imprescindible el testimonio de las víctimas. De esta forma, si por diversas razones no fuera dable contar con las víctimas para ese momento del procedimiento, es de recordarse que se tienen los instrumentos legales para recabar ese testimonio de manera anticipada, a fin de garantizar el menor riesgo de impunidad y con ello ser realmente efectivos en las sanciones de este tipo de delitos. Las dimensiones de la problemática de la trata de personas ha sido asimilada por el Estado mexicano, generando de una ley nacional con la cual participan
¿sí?, en el combate efectivo a este problema social. Las diversas fiscalías han implementado cuerpos especializados para la investigación y persecución de este crimen, y ello ha permitido que se lleven ante los tribunales importantes grupos criminales para su sanción. Sin embargo, se insiste, debemos trabajar más en cuanto a la prevención. El Poder Judicial reitera el compromiso que ha venido asumiendo socialmente de ser factor de cohesión social a través de sus determinaciones, pues entendemos claramente el compromiso de trabajar por una sociedad en armonía y en paz. El compromiso es permanente y en el Poder Judicial lo tenemos presente. Coincidimos en que un pueblo será esclavo de su gobierno si éste no le garantiza sus derechos humanos, principalmente su libertad, como valor supremo para la convivencia, respeto y felicidad. Así pues, si ustedes me lo permiten, voy a dar la inauguración, ¿sí?, correspondiente por lo que hace al Foro Nacional Enfoques y Perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas. De esta forma, siendo las 10:40 del día 17 de noviembre del año 2021, declaro formalmente inaugurado el Foro Nacional Enfoques y Perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas, deseándoles el mayor de los éxitos y enhorabuena para todos y cada uno de ustedes. Gracias, muy amables a todos. Muchísimas gracias, doctor Rafael Guerra. Agradecemos muchísimo su participación y sus palabras tan atinadas. Entiendo que por temas de agenda va a tener que retirarse. En este sentido, quisiéramos tomar antes de este momento, por favor, la foto oficial. Le pido, por favor, a todas y todos que puedan prender sus cámaras. Será muy breve. 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todas y todos. De esta manera, despedimos entonces al magistrado presidente, el señor Rafael Guerra, nuevamente agradeciendo esta oportunidad de colaboración y resaltando este foro inédito en donde los poderes judiciales, a través justamente de la CONATRIB, dan voz y dan experiencia para contribuir a través de las distintas perspectivas a este foro para combatir este delito. En este sentido, ahora pasaremos a la primera mesa de este foro, de este espacio, en el cual vamos a hablar sobre el impacto del delito de trata de personas en el mundo. El objetivo es poder contar y dimensionar cuáles son algunas de las cifras que pudieran contextualizar la importancia, las dinámicas de este delito, y para ello también vamos a hablar sobre cuáles son las principales violaciones que se implican en términos de derechos humanos o que conlleva el delito de la trata de personas. Tengo el gusto de presentar a la señora Esther Montalvo y al señor Juan Manuel Meixuero para que podamos dar inicio a esta mesa. Respondiendo o atendiendo un poco a el objetivo de esta mesa, quisiera por favor pedirle a la señora Esther Montalvo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, si pudiera comenzar por favor mostrándonos y contextualizando tal vez con algunas cifras clave que nos pueda ayudar a dimensionar este delito tanto en el mundo. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a mi colega de panel, Juan Manuel Meixuero, director general del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH. Y como menciona Mario, por parte de UNODC vamos a compartir con todas y todos algunas cifras del Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020. Voy a proyectarles brevemente esta presentación y vamos a platicar
en unos minutos sobre las principales cifras. Creo que ya está proyectada la presentación. Vamos a dar inicio, pues, como mencionaba Mario, ¿no? Estas principales cifras para tratar de abordar en este panel el impacto del delito de trata de personas en el mundo. Pues bueno, mencionarles que el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020 por parte de UNODC es encomendado por la Asamblea General a través del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. Y pues bueno, ¿no? Tenemos que en 2018, por ejemplo, se denunciaron unas 50,000 víctimas de trata de personas en 148 países que abarca este informe, ¿no? Son cifras alarmantes, inquietantes, que nos llevan a investigar sobre el tema y pues desarrollar acciones, ¿no? Y pues el Informe Mundial 2020 sobre la trata de personas de UNODC obviamente muestra que los tratantes se aprovechan especialmente de quienes son más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las personas migrantes o las personas que no tienen empleo. Ahora vemos en pantalla, por ejemplo, el porcentaje de casos por factores preexistentes que los tratantes han aprovechado, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos aspectos como carencia económica, niñez con familia disfuncional, pues existencia también de la pareja íntima como tratante, un trastorno conductual, neurológico de comportamiento, estatus migratorio. También vemos otro grupo como la niñez privada de cuidado parental, educación limitada o discapacidad física, ¿no? Entonces vemos de manera general cómo los tratantes se dirigen a este grupo de víctimas que están marginadas o que están en unas circunstancias difíciles, ¿no? A continuación, vemos en pantalla estas gráficas sobre el porcentaje de víctimas de trata de personas detectadas en Centroamérica por grupo etario para hombres, mujeres, niños y niñas. Vemos aquí la diferencia tanto en Centroamérica como en Norteamérica, cómo abarca el perfil de víctimas tanto en hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? Vemos que hay una diferencia, por ejemplo, en Centroamérica, pues un gran porcentaje de víctimas especialmente son niños. Posteriormente, vemos en pantalla la proporción de víctimas de trata de personas detectadas por grupo etario y ingresos nacionales. Por ejemplo, la proporción detectada de menores víctimas de trata pues se ha triplicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños se ha multiplicado por 5 años en los últimos 15 años, entonces son cifras que definitivamente requieren atención, ¿no? En el caso de las niñas, ellas son víctimas de trata principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los niños son explotados con fines de trabajo forzado, ¿no? Entonces, vemos aquí estas diferencias también. Obviamente en los países de ingresos más altos, los niños y las niñas son víctimas de personas, principalmente con fines de explotación sexual, actividades delictivas o mendicidad, ¿no? Entonces, es lo que podemos también observar por diferencia de ingresos, ¿no? En el caso de los países. Brevemente, vemos en pantalla los principales flujos detectados de trata de personas, cómo es que se dirigen a través de las diferentes regiones, solamente como una muestra, ¿no? Y ahora presentamos en pantalla el porcentaje de víctimas detectadas por modalidad de explotación. Tenemos, por ejemplo, las principales, ¿no? Explotación sexual, trabajo forzado, actividades criminales y mendicidad forzada, ¿no? En general, pues el 50% de estas víctimas son con fines de explotación sexual, mientras que el 38% pues son para trabajo forzado. Entonces, para tener en el radar que precisamente estas modalidades son las que abarcan el mayor porcentaje de acuerdo a la información recabada a través de este informe y pues que quisiéramos o queríamos compartir en esta presentación con todas y todos. Posteriormente, vemos las formas de explotación, un poco regresándonos a las diferencias por regiones, tanto en Centroamérica y el Caribe como en América del Norte. Vemos cómo se disgregan las modalidades de explotación para el delito de trata de personas, en el caso de explotación sexual, trabajo forzado y otras formas de explotación, ¿no? Y en términos generales,
pues en América del Norte, América Central y Caribe, la explotación sexual sin duda es la forma de trata de personas más detectada, ¿no? Como observamos en los gráficos, pues más del 70%. Ahora quisiéramos abordar muy brevemente las estrategias, ¿no?, que utilizan los tratantes, y obviamente, pues con la pandemia, los tratantes se han adaptado a los cambios tecnológicos y explotan a través de Internet, pues para operar en múltiples lugares al mismo tiempo, ¿no? En específico, en este informe mundial 2020 de UNODC ha detectado dos tipos de estrategias, ¿no?, que utilizan los tratantes. La primera es la caza, en la que el tratante persigue activamente a una víctima, normalmente en las redes sociales, y la pesca, que es el segundo método, en la que los delincuentes publican anuncios de trabajo y esperan a que las víctimas potenciales respondan, ¿no? Obviamente, Internet permite a los tratantes retransmitir en directo la explotación de sus víctimas, lo que posibilita, obviamente, el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores en todo el mundo. Entonces, estas modalidades también pues, se han reforzado a través de la pandemia. Bueno, brevemente tenemos en pantalla los flujos migratorios, cómo es que se han detectado las víctimas. Observamos que en América del Norte pues, es un destino muy importante para los flujos migratorios de tránsito interregionales como transregionales, ¿no? Entonces, las víctimas detectadas tanto en Centroamérica como el Caribe son principalmente ciudadanos del país de detección, ¿no? Entonces, hay un origen, hay un destino que pues ha sido muy común en los últimos años de víctimas. Entonces, de manera general, Mario, pues estos son los datos que queríamos dar a conocer para todas y todos. Por supuesto que compartiremos por chat el link de este informe para conocimiento y pues mayor detalle de todas y todos, ¿no? Y pues estamos a la orden. De manera general son los datos que quisiéramos compartir por parte de UNODC y quedamos atentos a cualquier pregunta. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, Esther. Y antes de comentar estos datos y cifras que son fundamentales, quisiera cederle la palabra a Juan Manuel Meixuero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos pueda compartir justamente desde una perspectiva de derechos humanos cuáles son las principales violaciones y afectaciones que conlleva este delito. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, estimado Mario, estimada Esther y colegas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga del Delito. Antes que nada, agradecemos la invitación a la CNDH. Reciban un cordial saludo por parte de nuestra presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, que obviamente me pide también hacerles llegar un mensaje muy breve, particularmente pues que celebramos la importancia de este foro y particularmente de las y los integrantes de los poderes judiciales, órganos jurisdiccionales nacionales, ya que algo que ha reforzado y ha mencionado nuestra presidenta propiamente es el acceso a la justicia. Y obviamente esto implica que las víctimas, al accesar a la justicia, pues tengan esta posibilidad, ¿no?, de ser reconocidas en las violaciones a los derechos humanos que implica el delito de trata y por lo tanto entre ellos la reparación del daño, que es algo fundamental, ¿no? Sabemos que es responsabilidad de quienes detectan e identifican víctimas, tanto por parte de las instituciones del Estado mexicano como quienes procuran justicia, y hacer llegar los pasos de estas víctimas a las instancias a través de pues, la posición de sus casos. Es por ello que también saludo al doctor Rafael Guerra, presidente de CONATRIP y del Tribunal Superior de Justicia de México, y a todas sus instituciones. Sé que tengo poco tiempo y entonces quiero compartirles unas reflexiones justo en este tema, ¿no? De cuáles son las principales violaciones de los derechos humanos que lleva el delito de trata de personas. Y hablaba de este reconocimiento a los derechos humanos porque, bien es cierto, a los órganos jurisdiccionales les corresponde este reconocimiento y esta pues, sí, este reconocimiento a través de sus sentencias para visibilizar las violaciones de los derechos humanos que se hace por la vía jurisdiccional y en el caso de CNDH, parte no jurisdiccional para identificar. Creo que es muy importante también ir desmitificando la trata y la explotación, porque todavía estamos en un momento en nuestro país que tenemos que seguir teniendo una clara visión. Una cosa es la trata de personas y otra la explotación. Y esto lo menciono porque dependerá si estamos en un caso de trata
tipo de violaciones a sus derechos humanos que el tema de explotación, ya el artículo 10 de la Ley General de Trata de nuestro país, sí hace una distinción. Es lo mismo una víctima que está siendo captada, trasladada, y hay una serie y una gama de derechos violentados que quien está ya en el proceso de explotación. E incluso puede haber un concurso de delitos y puede haber propiamente quien sea víctima de trata y de explotación. Esto lo comento porque me parece importante señalar y recordar que el tema de trata de personas es un tema de derechos humanos. Tenemos que ir rompiendo también se trata solamente de un tema penal, ¿no? Es cierto, hago menos, es más, es sumamente importante la judicialización de los casos para que las víctimas tengan acceso a. También es importante el derecho que tiene impacto en este reconocimiento de los derechos, como el derecho familiar, cuando las víctimas tienen hijas de victimarios, ¿no? Y que son utilizados como un arma en contra de las víctimas para que éstas pues, sigan siendo explotadas, o el derecho laboral, cuando las víctimas se trata de un tema de esta modalidad de trabajo forzado, ¿no? Y otras modalidades más, ¿no? El derecho familiar también, los derechos de las niñas y los niños. Todo esto lo voy hablando porque sí es importante que rompamos este tema, estos mitos de que solamente es del ámbito penal, porque pues también hay un tema donde dependiendo del tipo de víctima de que se trate, estaremos estas violaciones a los derechos humanos. Ya el derecho internacional, particularmente los tratados internacionales y las declaraciones de los derechos humanos, especifican cuáles son los derechos de cada persona, particularmente de grupos etarios, como son las mujeres, las niñas, ¿no? Como son los niños, las niñas, como lo son las personas con discapacidad, como lo son las personas de la comunidad LGBTQ, que necesitan ser reconocidas en sus derechos, o de grupos poblacionales como las personas en situación de educación, ¿no? Que necesitan, como personas que necesitan ser reconocidas en sus derechos, precisamente por esas particularidades, más las que va vulnerando el derecho, primario, cuando comete la captación del traslado, la entrega, o en sí la explotación de la persona. Y ya, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a una interpretación que hace al Pacto de San José, ¿no? Donde emiten las sentencias y la vende Brasil contra Brasil, donde precisamente habla y interpreta el Pacto de San José sobre el tema de trata y establece que todas y todos tenemos derecho a no ser víctimas de trata de personas. Aquí vamos viendo una evolución de los derechos humanos y vamos viendo una evolución del sistema interamericano de protección de derechos humanos con el internacional, donde vemos, por ejemplo, una niña o un niño víctima de trata, pues tiene ciertos derechos por el hecho de ser persona, más los derechos que tiene por esta peculiaridad de una niña, como es el interés superior de la infancia, más ciertos derechos que voy a hacer mención en 2 minutos más. E igualmente el artículo 6 del protocolo de Palermo, que es un eje fundamental para el tema de trata de personas. Recuerden que el protocolo de Palermo no es un documento propiamente de derechos humanos, es un documento que surge justo para organizarnos en la parte penal persecutoria del delito, pero que busca vincular con los demás tratados internacionales, la Belém do Pará, lo que implica la CEDAW, lo que implica la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, en general diversos tratados internacionales que cuando estamos ante un caso de trata de personas, ya seamos autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales, tenemos que tener la identificación y claridad de la víctima de la que estamos atendiendo para poder reconocer esos derechos, ¿no? Y también es importante señalar que pues, la propia Ley General de Trata en nuestro país establece pues, en su artículo 3 diversos derechos, ¿no? Como precisamente el derecho a no ser esclavizado, el derecho a no ser, por ejemplo, proteger el interés superior de la infancia, ¿no? Igualdad de género y otros derechos, ¿no? Igualmente, por ello me parece importante señalar que principalmente los derechos humanos, después de este contexto, hablarles que de los que identificamos particularmente desde la CNDH que suceden en este país son principalmente violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, igualdad, libertad, a privacidad de sus casos,
a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la salud, al derecho de petición, derecho al trabajo, entre otros más, reiterando y repitiendo que dependerá del tipo de persona a la que se haya vulnerado y se ha atentado con la trata de personas. Para cerrar, obviamente para nosotros, por ejemplo, el papel que juega el Poder Judicial en esta situación, y tenemos la recomendación 83-2020, precisamente un juzgador, ¿no?, determinó que había una victimaria, que más que victimaria era víctima, conforme el artículo 37 de la ley de trata, era una víctima extranjera, y esta víctima extranjera estaba detenida obviamente por ser victimaria, y se da cuenta en el proceso que había sido utilizada también, tenía la calidad de víctima. Entonces, pero a ser la extranjera la remiten a una estación migratoria, y a pesar de la decisión de la autoridad jurisdiccional, la autoridad migratoria la seguía reteniendo ahí hasta que con participación de la sociedad civil y CNH logramos visibilizar el caso y esta recomendación, precisamente porque existe este papel de una victimaria y estas situaciones. Quiero agradecer también, por último, el apoyo que hemos tenido de todas y todos los integrantes de los poderes judiciales. Estamos por presentar en próximas semanas nuestra presidenta el diagnóstico sobre CNDH, y vamos a poder compartir las cifras que hay en este país a este momento, donde contamos con una participación activa de todas y todos los tribunales que amablemente nos compartieron cifras y datos de víctimas, victimarias, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y haciendo una reflexión sobre esta primera mesa, quisiera destacar dos principales puntos. El primero es justamente la situación de vulnerabilidad frente a la cual las y los tratantes se aprovechan para reclutar y engañar a las víctimas y, por supuesto, para explotarlos. Esther mencionaba unas cifras muy interesantes respecto a los principales factores de los cuales se aprovechan las y los tratantes, y dentro de estos está una necesidad económica que bien mencionaba el magistrado presidente. Por otra parte, el género, ¿no? Por otra parte también el grupo etario, y más allá de las cifras que podamos arrojar, las cuales son clave para la elaboración de políticas públicas, me parece también que es muy importante abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos, ya que no solo son cifras, son personas que están detrás de estos números. Y en este sentido, creo que también vale la pena destacar que las violaciones a los derechos humanos realmente impiden un libre desarrollo de la personalidad, violentan la integridad, y es muy importante contar o tener como punto de partida información que esté aparejada a una perspectiva de género y de derechos humanos, sobre todo cuando estamos hablando de un efectivo acceso a la justicia. Vamos a hablar más de ello un poquito más adelante. Sin embargo, quisiera tal vez lanzar una pregunta, y sería tal vez para Esther o Juan Manuel, si nos pudieran compartir desde su perspectiva tal vez alguna buena práctica que ustedes hayan detectado en materia de derechos humanos cuando estamos hablando del efectivo acceso a la justicia. No sé si quieran compartirnos algo, si no lo podemos tomar o retomar más adelante. Juan Manuel. No sé si esté, pero adelantar un poquito, ya sea yo mención precisamente a esta recomendación 83-2020, y como buena práctica justo del órgano jurisdiccional, es precisamente que muchas víctimas, sobre todo en el ámbito sexual, que son captadas por tratantes, ya sea en rutas migratorias para llevarlas propiamente a una ruta de la trata, estas víctimas, victimarias aparentemente, son personas que fueron captadas, ¿no? Y que al final de cuentas no queda opción. O te explotan o aparentemente apoyas en la explotación. Y es un tema de sobrevivencia. Por eso el artículo 37 de la Ley General de Trata en este país nos establece esa situación, esa posibilidad, porque muchas veces estas víctimas, por ciertas características, pueden ser utilizadas para captar a otras víctimas. Y me parece importante señalar este tema donde esta autoridad jurisdiccional identifica, porque no es fácil tenerlo. De hecho, parte de nuestras preguntas que hicimos en nuestros petitorios a la autoridad jurisdiccional es que nos identificaran. Precisamente, ya tendremos los datos, se los compartiremos más adelante, pero nos da mucho gusto a comentar
que sí se empieza a visibilizar este tema, ¿no? Del tema víctima-victimaria. Y creo que eso es importantísimo, pero sobre todo también hacer una clara distinción entre la trata y la explotación. Me parece muy importante que desde los órganos jurisdiccionales podamos distinguir claramente que pueden ser delitos, o puede haber concurso de delitos que pueden ser delitos que van de la mano, pero también pueden ser interdependientes y puede haber tratantes y explotadores. Creo que también eso es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Perdón por tema de tiempo, vamos a continuar con la segunda mesa. Agradezco muchísimo la participación de Esther Montalvo, analista de programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y del señor Juan Manuel Meixero, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente avanzando sobre la agenda del tema del día de hoy, nos parece también muy importante poder conversar sobre cuál es el principal instrumento internacional en materia de trata de personas, pero no solo eso, cuál es el alcance y cuáles han sido los principales avances después de esta ratificación por parte de México. Para ello, me tengo el honor de presentar al señor Mauricio Zapata, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien compartirá con nosotros el día de hoy una breve explicación sobre el protocolo de Palermo y cuál es su alcance y, como mencionaba, cuáles son los principales avances que tenemos en el país en esta materia. Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Cordero, y muy buenos días a todas y a todos. Primeramente, permítanme expresar un agradecimiento a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la sede en México, y a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos por la invitación extendida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar el día de hoy. Reciban también un muy cordial saludo de parte de la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del doctor Eduardo Jaramillo, director general para la Organización de las Naciones Unidas, también en la Cancillería. El día de hoy fuimos invitados a compartir con ustedes una explicación muy general sobre, como ya lo refirió Mario hace un momento, el instrumento internacional considerado más relevante para prevenir, combatir y sancionar el delito de trata de personas en sus distintas manifestaciones y justamente con especial énfasis en proteger a las mujeres y a los niños, que como también ya lo refirió la maestra Montalvo en su exposición, son los dos grupos poblacionales que mayormente se ven afectados por este delito. El protocolo es un instrumento internacional, un tratado vinculante que tiene el propósito de, tiene tres propósitos generales, lo diría. Primeramente, como ya lo señalé, prevenir y combatir la trata de personas, con especial énfasis en atender a las mujeres y a los niños, proteger y ayudar a las víctimas de este delito, respetando plenamente sus derechos humanos, y fundamentalmente promover la cooperación entre los estados parte para lograr estos fines. Esto es muy importante y desarrollaré cada una de estas ideas porque la primera, como señalaba, es los grupos poblacionales que se ven más afectados, mujeres y niños. El segundo punto, y también hago eco de lo que refirió el maestro Juan Manuel de la CNDH, el propio tratado, si bien está orientado a fortalecer la cooperación para prevenir y sancionar penalmente la trata, pero reconoce que es una violación a los derechos humanos. Esto es algo también muy importante. Y finalmente, el tercer objetivo del protocolo es promover la cooperación entre los estados que son parte del instrumento, porque como se reconoce es un delito la trata de personas que tiene manifestaciones transnacionales. También se sabe que hay trata a nivel interno de un país, pero también es importante reconocer que fundamentalmente es un delito que atraviesa fronteras y por eso se requiere la cooperación entre los estados. De manera muy sintética, les comparto que este instrumento se aprobó en el año 2000, justamente el año pasado se conmemoraron los 20 años de la adopción del protocolo, que el nombre completo del protocolo es muy largo, pero lo diré en este momento para el conocimiento de todos. Es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Nuestro país, México, se adhirió a este tratado, fue uno de los primeros estados que lo firmó y lo ratificó en el año 2003, y desde entonces al día de hoy hay 178 estados parte. Si ustedes consideran que a nivel internacional se reconoce que hay 193 estados
que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 193 estados miembros de la ONU, 178 estados parte de este protocolo. Digamos que hay una representatividad casi universal, pero aún estamos un poco lejos de alcanzar esa universalidad en el tratado. No obstante, es un buen número, y desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otros espacios de las Naciones Unidas se promueve constantemente que los estados que aún no son parte se adhieran. Entonces, eso es un ejercicio muy importante, lograr la universalidad de este instrumento, porque mientras más estados sean parte, se podrá generar una mejor cooperación entre todos los estados. Ahora bien, como refería Mario, y es la siguiente parte de mi intervención, ¿cuáles han sido las acciones que el Estado mexicano ha llevado a cabo como Estado parte de este protocolo? Bueno, primeramente, como saben, pues es un instrumento de derecho internacional, y como tal, al ser Estado parte, nuestro país está obligado a transponer las disposiciones de este instrumento jurídico a nuestro derecho interno en materia de prevención, penalización, protección y atención a víctimas también, cooperación internacional. Y es algo que de manera material ya se hizo primeramente en el año 2007 con la primera ley en la materia que se promulgó, y posteriormente la ley más reciente, la Ley General de 2012, que también retoma varias de las disposiciones del protocolo. En este sentido, nuestro país está cumpliendo con transponer estos elementos al derecho interno, y justamente hago aquí un pequeño paréntesis para compartirles que en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que seguramente ustedes la conocen como la Convención de Palermo, y sus 3 protocolos, que también tiene protocolos complementarios, uno de ellos el de trata. Actualmente se lleva a cabo un ejercicio de examen de cómo los estados están aplicando esos instrumentos. Nuestro país va a participar, y entonces será una muy buena oportunidad para conocer de qué manera puntualmente México ha estado adaptando e implementando esas disposiciones del protocolo en su legislación interna. Entonces, también en su oportunidad compartiremos con todas y todos ustedes los resultados de este hallazgo, pero me parece que es un muy buen ejercicio que nos permitirá, entre otras cosas, identificar las buenas prácticas que el Estado mexicano ha hecho en la implementación del protocolo, y también detectar aquellas áreas de oportunidad en las cuales se podría mejorar, y también, ¿por qué no pensar en oportunidades de cooperación internacional? Entiendo también que pues, el tiempo apremia un poco. Quisiera en este sentido también señalar que el propósito de estos instrumentos internacionales, como muchas y muchos de ustedes saben, es sentar un rasero, una base mínima a partir de lo cual los estados puedan implementar en sus legislaciones internas las disposiciones, pero lo cual también permite que los estados vayan más allá de lo que mandatan los propios tratados. En este sentido, puedan ser más garantistas y puedan mejorar incluso la implementación que se establece o que se solicita al ser parte del tratado. En este sentido, quisiera destacar un par de buenas prácticas que México ha realizado en su legislación. La primera de ellas es el establecimiento de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y también su replicación en los estados, en donde también hay comisiones estatales en la materia. Esto es algo muy importante porque estos órganos colegiados permiten involucrar a todas las instancias que, como ya también lo refirió el doctor en su intervención, el delito de trata de personas es un delito multidimensional que tiene muchas aristas, que tiene, ya también se ha señalado, causantes o determinantes sociales, factores de vulnerabilidad. Se tiene que ver desde la parte, sí, de la persecución del delito, pero también desde la prevención. Entonces, estos órganos colegiados permiten justamente que todos los actores de las distintas instancias, tanto de los estados como a nivel federal, se sienten en la mesa y puedan colaborar para generar políticas públicas integrales que atiendan justamente todas estas dimensiones del delito de trata de personas, para poder atender sí la parte de la persecución del delito, pero como también ya se refirió, las causas estructurales que desafortunadamente provocan que las personas sean víctimas del mismo. Entonces, eso es una disposición que como tal no viene solicitada, no viene mandatada por el protocolo de Palermo, pero es algo que México ha hecho y me parece que es algo bastante favorable. Otro aspecto también que es muy importante, como ya también lo refería el maestro Juan Manuel de la CNDH, el artículo 6 del protocolo habla sobre la cooperación y la asistencia para la protección a las víctimas, y en este artículo del protocolo se refiere expresamente a la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Esto también es un aspecto muy, muy importante en el que México ha avanzado, también cooperación con organismos internacionales como la
propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. México, por virtud de cooperar tanto con la oficina como con distintas organizaciones de la sociedad civil, se han emprendido proyectos para instalar albergues, monitorearlos, fortalecerlos, y también recientemente para asistir a aquellas comunidades indígenas donde también se ha detectado una prevalencia en el porcentaje de víctimas de estas comunidades que son víctimas del delito de trata de personas. Entonces, también México me parece que ha hecho un muy buen trabajo en implementar ese artículo del protocolo, y seguramente mis colegas de la oficina abundarán más sobre estos proyectos posteriormente. Finalmente, y quisiera concluir con un par de comentarios a las intervenciones que me antecedieron, porque es muy importante también. Como saben, el protocolo, como señalaba al inicio de mi intervención, se negoció a finales del siglo XX, se aprobó en 2000, el año pasado conmemoramos el 20º aniversario, pero la realidad a 20 años se mantiene, pero también ha cambiado. ¿En qué sentido se mantiene? Bueno, que desafortunadamente, y como ya lo han referido mis colegas, el delito tiene una prevalencia todavía muy mayor. La población que se ve vulnerada siguen siendo las mismas personas, mujeres y niños. Y por otro lado, y quizá la parte más interesante y también que demanda nuestra atención, es que se están utilizando nuevas modalidades para enganchar a las víctimas en este sentido, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines delictivos. Esto es algo que allá por el año 2000 todavía no se dimensionaba, como hoy en día ya lo vemos de manera real. Seguramente muchas y muchos de ustedes escucharon que durante la pandemia hubo un incremento inusitado de consumo de pornografía infantil, por ejemplo, también de explotación sexual de menores que se transmite en línea. Entonces, esto es un elemento importante a tener en cuenta. Es un elemento que también se está discutiendo en el ámbito técnico dentro de un órgano que da seguimiento año con año al trabajo de los estados para implementar el protocolo. Es un grupo de trabajo que se realiza justamente en la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, en donde justamente como parte del propósito de contribuir a que los estados implementen de una mejor manera el protocolo, se realizan estas reuniones técnicas, un grupo de trabajo para que los estados compartan sus experiencias, sus avances, y también deliberen sobre estas nuevas tendencias del delito, y una de ellas que ha sido objeto de análisis es justamente el uso de estas plataformas tecnológicas. Finalmente, y en estrecha vinculación con este punto, un aspecto que ha traslucido al respecto es la necesidad también de reconocer que el sector privado y sobre todo las empresas proveedoras de Internet y las compañías tecnológicas tienen una responsabilidad importante que jugar para prevenir y combatir este delito de manera muy puntual mediante la remoción inmediata de sus plataformas de cualquier contenido que sea constitutivo de un delito de trata de personas y fundamentalmente de explotación sexual. Entonces, esto es un debate también que es importante que tengamos, que ya empieza a considerarse a nivel internacional, pero que es necesario cada vez más incluir y encontrar canales de comunicación para que también estas empresas que desafortunadamente son utilizadas para estos fines puedan contribuir para hacerle frente. Yo lo dejaría aquí y también estaría al pendiente para atender cualquier consulta del tema. Nuevamente agradezco mucho a UNODC, a CONATRIC por la invitación y deseo que sean unos trabajos muy fructíferos el resto del día de hoy y también el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Creo que justamente vale la pena destacar que la trata de personas en cuanto a una expresión, ya sea de un fenómeno global como el de la delincuencia organizada transnacional o al interior del país, sobre todo cometida también por las parejas de las personas que también son explotadas, es un tema de gran relevancia en la agenda de los organismos multilaterales, al igual que, por supuesto, en la agenda interna y en la política exterior de muchas naciones. Otro punto que también me parece que vale la pena resaltar es que efectivamente esta adhesión o esta ratificación del protocolo ha impulsado en nuestro país acciones concretas en combate al delito de trata de personas. Ya lo mencionabas, en primer lugar, la publicación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Por otra parte, la instalación de la Comisión Intersecretarial, no solo a nivel nacional, pero también a nivel estatal, y también complementaría con la adopción de la campaña Corazón Azul,
siendo el primer país en el mundo al hacerlo. Esta campaña, como saben, constituye un gran esfuerzo en materia de prevención e identificación del delito, pero sobre todo también un llamado a la acción a la ciudadanía. Ya lo mencionabas, Mauricio, la importancia de involucrar al sector privado y tal vez actores no tradicionales, entre comillas, en las distintas fases, no solo de prevención, asistencia, pero también de la investigación y sanción del delito. En este sentido, agradecemos muchísimo tu participación y creo que esto da justamente una buena entrada a la siguiente mesa, que es cómo podemos o de qué manera podemos abordar el efecto de la trata de personas específicamente en los grupos en situación de vulnerabilidad, como bien ya mencionabas, Mauricio, específicamente en niñas, niños y adolescentes. Para esta siguiente mesa vamos a presentar a la señora Mariel Avendaño García, de la FEBINTRA, y al señor Jorge Salcedo, del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de las Familias, perdón. En esta mesa, como les mencionaba, el principal objetivo es poder entender cuáles son los principales efectos, cuáles son las principales consecuencias cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, pero también en la investigación y persecución del delito. Le pediría, por favor, a la señora Mariela Avendaño y al señor Jorge Salcedo, perfecto, ya los tenemos en cámara, si nos pueden apoyar, por favor, platicándonos un poquito más sobre este tema. Quisiera primero cederle la palabra al señor Jorge Salcedo para que nos pueda dar un breve contexto y posteriormente a la señora Mariela Avendaño. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por esta invitación a este foro tan importante y de tanta relevancia. Si bien, bueno, nosotros desde la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que formamos parte del Sistema Nacional DIF, nos encontramos realizando ya diversas acciones, lo hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo en materia de, pues propiamente las acciones que le competen a las Procuradurías de Protección en el marco de sus propias atribuciones. Esto a efecto de, pues, trabajar en la restitución integral de derechos y ahora desde este enfoque el que nos trae hoy a la mesa, derivado a hechos que la ley señala como delito, ¿no? Estas acciones que evidentemente convergen con diversas autoridades, con diversos organismos, que, bueno, evidentemente tienen aquí una atribución muy, muy importante, ¿no? Aquí, por principio de cuentas, quiero partir del hecho que nosotros hemos advertido de conformidad con estos casos que desafortunadamente hemos tomado conocimiento, evidentemente pues por estos hechos que han ocurrido sobre niñas, niños y adolescentes, de los cuales pues, son víctimas de estos hechos, que pues tienen afectaciones directas muy, muy puntuales sobre ellos, pero no por el simple acontecimiento de lo vivido, sino de lo que conlleva o contrae esto. No podemos perder de vista que los derechos humanos guardan una relación entre sí, ¿no? Como parte de los principios en materia de derechos humanos tenemos los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia. Entonces, nosotros al advertir un derecho vulnerado, evidentemente se vulneran muchos otros derechos, ¿no? Muchos derechos de manera muy específica y de manera muy puntual, y de los cuales, como procuradurías de protección, y hablo de procuradurías de protección de los 3 órdenes de gobierno, no soy omiso en señalar que existe una procuraduría de protección por cada entidad federativa, es decir, tenemos 32 procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, y en el mismo sentido existen otro tanto en materia de municipales, en el orden municipal. No exactamente hay una procuraduría de protección por municipio, pero sí hay muchas procuradurías de protección en los municipios, ¿no? Entonces, en este sentido,
Hablo de las Procuradurías de Protección de los 3 órdenes de gobierno, puesto que tenemos una competencia concurrente. No es como ocurre en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, o en las Fiscalías de Justicia, que existe el orden común, el orden federal. En este sentido, no. Nosotros como Procuradurías de Protección tenemos esta competencia concurrente, es decir, nos toca brindar la atención a niñas, niños y adolescentes en cualquier situación de vulnerabilidad que se encuentren y, por supuesto, en atención a que son víctimas de hechos que la ley señala como delito, de conformidad con esta atribución concurrente, ¿no? Por ello es que tenemos que partir de los principios de inmediatez y subsidiariedad para que sea la Procuraduría de Protección de la entidad federativa en la cual se encuentre el niño quien brinde una atención de manera inmediata y de manera puntual. Más allá de lo que pudiera llevar el propio curso de la carpeta de investigación, es decir, que se logre vincular a proceso, que se logre una sentencia condenatoria para los responsables. Más allá de esto, que no es la función de las Procuradurías de Protección, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no están enfocadas en la investigación de delitos, por supuesto que no. Pueden coadyuvar con el Ministerio Público para la integración de la carpeta y la investigación y demás, pero no para la investigación de hechos. Lo que hace la Procuraduría de Protección es la restitución a sus derechos. Más allá, si dentro de la carpeta de investigación nosotros se advierte que el niño se determina que una eventual, como les decía, una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque el hecho ocurrió, con independencia que se encuentre o no al responsable. Entonces, el hecho ocurrió y esto es lo que hay que atender como Procuradurías de Protección, justo para la restitución integral, pero de cada uno de sus derechos. Y pensando en esta restitución de derechos, más allá de una reparación del daño, ¿no? Viendo esta restitución integral de derechos que solo pueden hacer las Procuradurías de Protección o solo pueden gestionar las Procuradurías de Protección, puesto que ellas tienen dentro de sus atribuciones a los grupos multidisciplinarios conformados por especialistas en materia de psicología, trabajo social, jurídico y médico, quienes de manera coordinada realizarán estas intervenciones a efecto de identificar los derechos vulnerados, porque podemos estar en presencia de este hecho que la ley señala como delito de trata de personas, pero tenemos que identificar el derecho vulnerado. Muchos de estos derechos que han sido vulnerados por este hecho es temas, por ejemplo, de salud, como un tema psicológico que tuvo esta afectación, ¿no? Y por supuesto, con la interdependencia que ya señalaba en materia de derechos humanos, afectar otras esferas, como es el derecho a vivir en familia, por ejemplo, o, bueno, a una vida libre de violencia y algún otro derecho que pudiera ser interdependiente. Entonces, todo esto tienen que trabajar las Procuradurías de Protección para la restitución integral de derechos, insisto, mucho más allá de lo que pueda derivarse en la carpeta de investigación, porque el hecho ocurre y la víctima ahí está, con independencia de la integración de la carpeta. Entonces, así es como nosotros tenemos que actuar, identificar estos hechos y generar las acciones para su restitución. Y solo vamos a identificar esto haciendo las intervenciones multidisciplinarias. Vamos a identificar derechos vulnerados a través de estas intervenciones multidisciplinarias y en este mismo tenor determinar cuál es el interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, por ello es que es tan importante que las Procuradurías de Protección en todo momento tengan conocimiento sobre estos hechos. Les digo, con independencia a la suerte que lleve la carpeta de investigación, para que las Procuradurías de Protección puedan identificar si hay derechos vulnerados y estar en posibilidades de restituirlo, completamente aparte de lo que se pueda llevar en la carpeta de investigación. Esta es la importancia de que las Procuradurías de Protección tengan conocimiento para que atiendan y restituyan o generen las acciones para la restitución de derechos, aunado a que tenemos la atribución de representar jurídicamente a niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento, tanto judicial como administrativo, en el cual se vean inmersos. Esto por mandato de ley, ¿no? Entonces, bueno, esto es la importancia que tiene o que reviste las notificaciones que se le tienen que realizar a las procuradurías de protección. Este mismo fenómeno de la trata de personas puede ser por diversas causas. Ustedes lo saben perfectamente. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, unas causas diferenciadas en materia de niñas, por ejemplo, especialmente niñas, es decir, del género femenino.
por lo que se busca a las niñas o para que sean estas víctimas de trata es principalmente con fines de explotación sexual. Entonces, evidentemente, al ser víctimas de este tipo de trata, con independencia que se dé o no la explotación sexual posteriormente, tuvieron pasaron por esto, es decir, fueron acercadas a estos fines, ¿no? Y por lo cual hay que atenderlo de manera muy puntual, hay que atender estas causas y restituir como tal este derecho, atender a la restitución integral de derechos con esta óptica que vivió la niña en particular. Por ejemplo, también en cuanto hace a los niños, también, por otro lado, en su gran mayoría son explotados con fines de trabajos forzados, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso por la misma criminalidad, ¿no? Por organismos criminales que buscan que ellos formen parte de algunas bandas delincuenciales, ¿no? Para algún tipo para otros fines. Lo mismo los adolescentes que son explotados en trabajos forzados y en condiciones de aislamiento. Todo ello nos lleva a pensar o a identificar las causas que originaron la trata y con ello identificar cuál es el derecho vulnerado y las causas que lo originaron para eventualmente estar en posibilidades de generar acciones para la restitución integral de sus derechos. Abro un paréntesis, las procuradurías de protección por sí solas no van a ser quienes restituyan los derechos. Aquí a lo mejor se puede escuchar incluso contradictorio, pero voy a esto. Las procuradurías de protección lo que hacen es identificar cuál es el derecho vulnerado, las causas que originaron la vulneración a este derecho y generar la acción para que otra autoridad o otra institución pública o privada coadyuve en la restitución de derecho. Esto a través de la emisión de las medidas de protección. Estas medidas de protección que van a ser el instrumento jurídico vinculante a través del cual se solicitará a estas instancias públicas o privadas, insisto, para que ellas sean quienes restituyan el derecho que nosotros hemos advertido como vulnerado. Entonces, por ello es la intervención multidisciplinaria y conocer este fenómeno. Dicho sea de paso, estas causas diferenciadas de las cuales hice de conocimiento, pues vienen del Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas de febrero del 2021 y que nosotros lo hemos podido ver en el marco de pues, las carpetas de investigación que se han abierto y que nosotros, bueno, hemos tenido acceso y, bueno, hemos podido advertir que va más o menos con esta finalidad, ¿no? Y esto pues para conocer el origen, las causas y estar en posibilidades de generar las acciones puntuales para la restitución integral de sus derechos. Ahora, puede ser por causas individuales y familiares, también en el mismo tenor, por causas comunitarias e incluso sociales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que nos lleva al tema muy puntual para identificar esto y poder estar en posibilidades de restituir. Las procuradurías de protección no concluyen su labor hasta en tanto no se garantiza la restitución integral y el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sea la causa que originó la vulneración al derecho, ¿no? Entonces, bueno, la Procuraduría de Protección jamás va a terminar. La causa que lo pudo originar, a lo mejor el fenómeno fue la trata, pero a lo mejor en el trayecto en lo que se da esta trata, que a lo mejor, como les decía, no se llega ni siquiera a tipificar el hecho, pero sí el niño o la niña o el adolescente vivió este tipo de experiencias, los cuales fueron en ocasiones traumatizantes y llevaron vulneraciones a derechos y estas hay que restituirlas, como les he venido comentando y siendo un tanto insistente, con independencia que la carpeta de investigación, porque la propia carpeta de investigación se puede determinar, pues sí, fue una tentativa de trata, por decirlo así, ¿no? O sea, se intentó y no se logró, pero al final del día al niño se puso en esta situación en la cual le generaron esta vulneración a sus derechos que pudo haber tenido o pudo haber sufrido una secuela física o una secuela mental de difícil superación.
también, más allá de la trata, pues también que puedan ser víctimas de esclavitud sexual, como lo decíamos, de trabajo forzado, un matrimonio servil o por parte de servidumbre, incluso otros fines, ¿no? Que sean justo expuestos a situaciones que vulneren, como ya les decía, otros derechos humanos, ¿no? O sea, puede ser que con este hecho, bueno, se repercuta, por ejemplo, en su derecho a la educación, que, bueno, posterior a ello, que a lo mejor no se dio la trata, pero sí este intento de lograrlo o esta que se tuvo la intención de lograrlo, tuvo estos efectos en el niño y con lo cual, bueno, pues tiene esta vulneración a sus derechos, ¿no? Y que solo los grupos multidisciplinarios pueden identificar, porque no solo lo harán a través de las entrevistas que vayan a generar con el niño, sino otra vez de diversas herramientas con las cuales ellos cuentan, ¿no? Ya sea, bueno, ustedes seguramente los conocen, algunas baterías, algunas preguntas, algunos estudios psicológicos y demás, que nos puedan llevar al punto exacto en el cual el derecho se encuentra vulnerado y están en condiciones de restituirlo, ¿no? Estos efectos de la trata, bueno, pues son diversos, ¿no? Uno de ellos es este estrés postraumático, ¿no? Que son evidentemente continuas situaciones de explotación sexual, maltrato físico, cautiverio. Imagínense si de por sí para una persona adulta es traumático, para un niño pues lo marca de por vida. Entonces estar en posibilidades y que el Estado cuente con las condiciones para proteger y restituir este derecho, ¿no? Ya los decía, más allá de las reparaciones al daño, como se habla en materia penal, de ver esta restitución de derechos, que es al final del día lograr que el niño goce de sus derechos, ¿no? Bueno, este efecto del estrés postraumático, pero también tenemos un efecto como lo puede ser la depresión, ¿no? La depresión que puede llevar a otras acciones, como es el consumo de algún tipo de sustancias, alcohol, droga, en fin, alguna otra situación, y ya nos lleva a otro efecto. Como lo pueden ver, estos son efectos en materia de salud, es decir, en materia de psicología, ¿no? Que están llevando a estas, pues incluso enfermedades, ¿no? Producto de una violación a derechos, ¿no? De este sentimiento de incertidumbre frente al futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo en este segundo efecto. También la propia ansiedad que genera este efecto diferenciado, ¿no? Sobre esta trata, ¿no? Que puede ser en ocasiones como angustia, ¿no? Como a la hora de enfrentar esta situación tan estresante, como lo es la vida después de haber sido víctimas del hecho que la ley señala como delito de trata, ¿no? Por supuesto, la inseguridad y la desconfianza que le va a generar al niño este segundo efecto que es como tal la ansiedad, ¿no? Y en el mismo tenor, pues, como les decía, esto trae mucho a colación efectos en materia psicológica, ¿no? Que son, pues, angustias, depresiones, incluso hemos visto tendencias al suicidio, aislamiento, sentimientos de vergüenza, de culpa, como si ellos fueran responsables de haber sido víctimas de estos hechos, una baja autoestima, relaciones de dependencia con su explotador, en fin, ¿no? Y también, bueno, pues como ya les decía, esta propia miedo y hostilidad, esto digamos, en la materia personal, pero también en el ámbito social tiene otras repercusiones, como es que ellos en un momento se puedan convertir incluso en victimarios, como que lleguen a generar tipos de maltratos, generar un rechazo familiar y a la comunidad, que incluso sean estigmatizados por la propia sociedad, que tengan dificultad para relacionarse, su identidad e integridad personal que se vea seriamente afectadas. También, bueno, como les decía, existe este riesgo, bueno, pues lo que ocurre con el suicidio, ¿no? Con la intención de suicidarse, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros hemos identificado como parte de las acciones diferenciadas, ¿no? O de los efectos diferenciados que nosotros hemos podido advertir derivado de cuando los niños son víctimas, o niñas, niños y adolescentes son víctimas de estos hechos que la ley señala como delitos de trata, ¿no? Por ello es que les comentaba la importancia que reviste las notificaciones o que se haga de conocimiento a las procuradurías de protección, insisto, más allá
de las carpetas de investigación, ¿no? Que como les comento, coadyuvamos con la integración de la carpeta para, evidentemente, pues, la investigación de los hechos que señala como delito, pero lo tenemos que hacer de esta manera. Veo que tengo que concluir, pues yo lo dejo por aquí. Si hubiera alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que esta presentación tan sustantiva realmente nos permite entender los distintos ámbitos, mandatos, pero sobre todo me queda esta idea de interdependencia de derechos y cómo es que a través de las procuradurías se puede coadyuvar a la investigación, pero algo muy importante que decías, dar aviso a las procuradurías, ¿no? Y para ello es necesario, por supuesto, una cooperación. Quisiera ahora cederle la palabra a la señora Mariel Avendaño. Mariel, nos da mucho gusto que nos pueda estar acompañando. Si pudieras, por favor, retomar este par de ideas y poder compartir con nosotros específicamente ya en la investigación y en la persecución del delito cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos y a todas. Reciban también un cordial saludo por parte de la doctora Leticia Catalina Soto, fiscal especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Bueno, el tema que nosotros el tema que nos convoca a nosotros la FEBINTRA a abordar es la persecución, ¿no? Ya hemos visto que se han abordado desde este tema de trata de personas, desde la parte internacional, la parte ahorita, el maestro Jorge Salcedo, toda la parte de atención, medidas de protección. Nosotros nos vamos a abocar en la mera investigación y persecución del delito de trata de personas en niños, niñas y adolescentes. Primero que nada, me gustaría mencionar la competencia de la FEBINTRA. La FEBINTRA tiene competencia para la investigación y persecución de 3 delitos. Lo voy a hacer de manera un poco, porque el tiempo apremia, de manera concreta. Son 3 delitos en materia federal que están previstos en el Código Penal Federal, que serían, primero, la violencia contra las mujeres por su condición de género, los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Asimismo, tenemos participación en la asistencia y protección de las víctimas de estos delitos. Entonces, nos vamos a abocar ahora en la parte de trata de personas, específicamente niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, sabemos que hemos transitado de un sistema inquisitivo, de un sistema en donde toda esta persecución del delito era completamente a puerta cerrada, en donde la víctima era una figura, una parte del proceso completamente olvidada, que no tenía derechos, que no tenía ningún posicionamiento en el proceso. Transitamos a un sistema penal acusatorio adversarial, en donde una de sus características meramente es el garantismo, la protección y el respeto a los derechos humanos, y se incorpora de una manera completamente visible como parte del proceso a la víctima, ¿no? La víctima ya es parte del proceso, la víctima puede apelar las determinaciones del Ministerio Público, la víctima está durante todo el proceso. Ahora bien, nosotros como Fiscalía especializada en la persecución de estos delitos y aterrizándolo a niños, niñas y adolescentes, claro que nosotros hacemos toda esta persecución e investigación del delito a través de un sistema penal adversarial en donde se respetan, se protegen los derechos humanos, pero también necesitamos principios básicos de actuación para el personal ministerial, policial y pericial que llevan a cabo diferentes actuaciones durante el proceso. Al vernos en presencia de una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, se tienen que adoptar condiciones especiales también para todo este tratamiento de la investigación. Es así que nuestros ministerios públicos están en constante capacitación para poder llevar a cabo esta investigación atendiendo a estas vulnerabilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la investigación se toma o se debe de retomar desde un enfoque diferenciado y especializado, ¿no? Tenemos que los ministerios públicos, me aboco a los ministerios públicos porque es la
la parte que nos convoca, ¿no? Pero también hablo en cuanto a policial y pericial, tienen que esta investigación, estas carpetas de investigación que tengan a su disposición, en donde haya delitos cometidos contra niños, niños y adolescentes, se tiene que aplicar este enfoque diferencial especializado. Este interés superior de la niñez, como todos sabemos, es el principio que recoge la Convención de los Derechos del Niño y que hace que se ponga en práctica que se ponga en práctica durante toda la investigación los intereses y los derechos que más benefician a los derechos niñas y adolescentes, y también siempre tomarlos en cuenta, ¿no? Este interés que debe privilegiar toda esta investigación. Y también, al tomar decisiones, el Ministerio Público tiene que también fundar cada determinación, porque tanto ya sean positivas como negativas, ¿no? Siempre tienen que ir fundadas y motivadas. También la necesidad de identificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Puede ser estas condiciones de vulnerabilidad por su religión, por su género, por su condición, por su a lo mejor alguna religión. O sea, todas estas condiciones de vulnerabilidad se deben de tomar en cuenta al momento de integrar esta carpeta de investigación, ¿no? Otro también, la igualdad sustantiva. Muchas veces los niños se tiene que privilegiar este principio de igualdad sustantiva, la necesidad de ver toda la investigación con perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no?, que toda la investigación que lleven a cabo estos operadores del sistema de justicia penal acusatorio se deben de basar bajo estos principios que acabo de mencionar, como también a través de todos estos derechos humanos que recoge nuestro bloque constitucional, como también todo este tema que, bueno, después de esta reforma constitucional de derechos humanos que todos sabemos, todo este bloque también internacional que se incorpora a nuestra Constitución, para así poder llevar una investigación tanto vaya acorde al derecho nacional como también todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que privilegien el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora bien, es importante también mencionarles, así como nosotros vemos toda esta parte de persecución, toda esta parte de la integración de carpetas de investigación, también de manera paralela tenemos esta atención a víctimas. Si bien es cierto, nuestra principal tarea es combatir este delito, pero también no podemos dejar a la víctima de manera aislada, ¿no? La víctima también corre dentro del proceso. Entonces, una de las buenas prácticas que hoy en día tiene la FEBINTRA es que al momento que llega una víctima aquí con nosotros a las instalaciones de la Fiscalía, el primer contacto que tiene la víctima es con una dirección de vinculación, dirección de vinculación institucional, que es aquella dirección que hace esta atención emergente. Es decir, es el primer contacto que tienen psicólogos con la víctima. O sea, la víctima no tiene como primer contacto al Ministerio Público, sino que es una psicóloga para bajar el nivel de estrés que tiene la víctima, para también poderla asesorar, también poderla escuchar, también que esta víctima se sienta, por así decirlo, un poco tranquila. Una vez que tiene la víctima contacto con el psicólogo, y si ella quiere denunciar, entonces ya es cuando viene el Ministerio Público y ya se hace un trabajo multidisciplinario en donde está un psicólogo, en donde está un trabajador social, en donde está el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación. Entonces ya se le acompaña a esta víctima durante todo el proceso, pero a través de este grupo multidisciplinario. Ahora bien, si la víctima decide denunciar, se empieza se abre la carpeta de investigación y se empieza todo el proceso penal que conocemos. Si la víctima tiene un nivel de violencia lo podemos decir máximo, o también ella por propia voluntad necesita ser atendida, una de las prácticas también que cuenta la FEBINTRA es con un refugio de máxima seguridad. Es decir, la víctima se canaliza a este refugio, tiene que ser por voluntad propia. Entonces, en ese refugio
entra la víctima y se le da una atención igual multidisciplinaria. Hay psicólogos, hay atención médica, si la víctima es menor de edad, porque en este refugio tenemos víctimas también tanto de mayores de edad como menores de edad. Entonces también se les da todo este acompañamiento educativo para que sigan con su educación. También se les enseña a hacer un oficio para el día de mañana que salgan del refugio, cuenten con ciertas herramientas. No va a haber una reinserción total, ¿no? Porque al final es un periodo corto en el que están las víctimas, pero sí algunas herramientas o sí la disposición de querer salir, de querer tener o estar mentalmente ya mentalmente un poco más tranquilos, ya saber con asesoría legal, ya con atención médica y poder ellos retomar su camino, ¿no? Entonces, la fiscalía, la FEBINTRA, antes era una fiscalía especial, a partir, si no me equivoco, de yo creo, hace más de, no, ni un año, en mayo, ya somos una fiscalía especializada, ¿no? ¿Por qué? Por la relevancia que implican estos delitos, tanto los delitos de violencia contra las mujeres, los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes y la trata de personas, es que la Fiscalía se vuelve especializada y subimos a un nivel, por así decirlo, de su procuraduría, ¿no? Pero con la nueva ley somos una Fiscalía especializada por la relevancia y también por la relevancia que implican estos delitos. Entonces, como una de las buenas prácticas que hemos detectado, sí, la persecución, como todos hemos dicho, la trata de personas es un delito complicado, es un delito que tiene diversas aristas, y así como tiene diversas aristas, puede implicar diferentes delitos, y también la investigación se vuelve compleja, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, desde la Fiscalía General de la República y la FEBINTRA seguimos fortaleciendo las investigaciones para poder llegar a casos, a sentencias concretas, judicializadas, y darle a las víctimas el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, ¿no? Sería todo por parte mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Me parece que ambos abordaron puntos neurálgicos. Me queda muchísimo la idea de esta cooperación que se debe llevar a cabo, no solo en los procesos de asistencia, pero también de investigación. Es fundamental que las distintas instituciones puedan estar debidamente coordinadas y que realmente tomen en cuenta los deseos y las necesidades de las propias víctimas. Mencionabas, María, un tema importante del consentimiento, ¿no? De preguntarles qué es lo que ellos quieren. Y creo que eso es muy importante a tomar en cuenta, no solo en el proceso de asistencia y protección, pero también durante el proceso penal. Al principio de esta conversación también se hablaba sobre la importancia de la participación de la víctima como testigo. Sin embargo, creo que es un tema muy importante para la reflexión, en el sentido de si no se le provee de una asistencia integral, de las herramientas adecuadas y de todos los elementos que requiere una víctima sobreviviente, va a ser muy difícil poder alentar esta participación. Y en este sentido, creo que es muy importante, como decías, contar con estos espacios seguros que puedan realmente atender a las víctimas como se debe, desde un enfoque de no revictimización, o integrando este principio superior de la niñez. Y creo que esto también da mucha entrada a la siguiente mesa de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas. Solo recordarles que, bueno, la transmisión está en vivo a través de las cuentas de redes sociales de Facebook y YouTube de CONATRIB, en donde estaremos recogiendo preguntas para todas las y los panelistas. Disculpen que pase tal vez un poco rápidamente la siguiente mesa, pero para cumplir con los tiempos, quisiera presentar a la señora Janice Yu y a la señora Claudia Deschamps del Pozo de Vida, fundadora y presidenta respectivamente. Es un honor tenerlas con nosotros.
quisiera, por favor, que nos pudieran platicar y guiar a través de esta conversación sobre cuáles son las principales características en la atención, específicamente el primer contacto de víctimas sobrevivientes, y qué elementos se tienen que considerar en el proceso de reparación y restitución de las víctimas sobrevivientes. Ya se han abordado justamente un poco estos distintos enfoques, ¿no? Como de perspectiva de género, derechos humanos, e incluso tal vez interculturalidad, pero quisiera cederles la voz y que ustedes nos puedan compartir, por favor, desde su propia experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y poder escuchar de muchos ángulos diferentes de ese delito y poder aportar como desde ese lado de acompañamiento a las víctimas y ver un proceso desde ser víctimas a ser una sobreviviente. Y eso es en nuestro proceso en la Casa de Refugio de Pozo de Vida. Yo creo un factor que es muy importante, especialmente cuando hablamos de ese primer contacto, como menciona María de Pedintra, justo no revictimizar, no retraumatizar en las preguntas. Yo creo desde un operativo, una policía que está haciendo un operativo, nosotros hemos recibido chicas que nos cuentan, pero te sintió bien, ¿verdad? Como ese tipo de si preguntas que está juzgando, ¿no? Y eso es muy importante, no revictimizar desde el proceso de operativo hasta la canalización y ingreso pues a nuestros espacios. Y otro punto que es muy importante es esas niñas están obligadas y estaban forzados. Y de hecho llegar a nuestra casa de refugio no es su derecho, no es su opción y es obligado también. Entonces, aunque nosotros allí estamos dando una cosa positiva, una recuperación, pero en su habilidad de tomar la decisión aún estamos obligando. Entonces, desde el inicio es muy importante darles una opción. ¿Qué es lo que tú quieres tomar? ¿Qué es lo que tú quieres comer? De cosas muy básicas hasta llegar a desarrollar una formación diferente de enseñar pensamiento analítico, pensamiento crítico para poder tomar su propia decisión y ayudarles como recuperar esa alerta psicológica de una persona no segura. Entonces, creo que el primer contacto tiene que ver con formar establecer un lugar seguro pues psicológicamente, pero también un lugar seguro obviamente con todas las necesidades básicas cumpliendo, pero nosotros lo que hacemos es observar mucho qué es lo que trae la niña. Muchos traen piojos, muchos traen como infecciones diferentes, enfermedades diferentes, y esa atención nosotros decidimos dentro de la primera semana, decidimos qué tipo de atención es necesaria para atenderlas y sin infectar a otras beneficiarias allí. Entonces, eso es la parte, Claudia puede compartir un poco más acerca de factores de protección. Buenas tardes ya a todas. Hablar de reparación integral es hablar de todo un proceso. Como ya bien mencionaron, tenemos un marco legal, jurídico y las instancias ya asignadas para darle este beneficio y esta restauración de los derechos a las víctimas. Sin embargo, en el acompañamiento día con día, uno de los factores más frustrantes para ellas es este tiempo que se llevan para poder gestionar y hacer un trámite y poder acceder a esos beneficios que ya están enmarcados en una ley. Es muy complicado para ellas enfrentar, sobre todo hablando de niñas y adolescentes, enfrentar procesos jurídicos de años, más de 6 meses, aunque sean juicios abreviados, aunque haya una condena. A veces ellas están más tiempo inmersas en un refugio que los mismos agresores dentro de la cárcel. Y eso para ellas puede ser muy frustrante y muy desgastante, y siempre van a estar en esta comparativa de cómo es posible que yo,
que se supone que soy la víctima, estoy más tiempo en procesos de encerramiento o en procesos fuera de mi contexto. Entonces es bien importante tomar en cuenta este proceso temporal que las víctimas van a estar pasando en este restablecimiento y restauración de sus derechos. Hablar de la reparación del daño en términos jurídicos, se hacen estos balances en donde solamente se atiende a el proceso psicológico. El costo de las terapias es lo que marca y enmarca justo lo que va a ser la reparación del daño, hablando de la explotación sexual. En los trabajos forzados, bueno, se hace el comparativo a las jornadas no pagadas. Es necesario incluir en esta reparación del daño todo el daño, como bien mencionaba el señor Jorge Salcedo, que afecta no solo la parte psicológica, sino también la parte física. Hay desnutrición, hay daño físico importante, hay un déficit educativo muy, muy grande que también es parte del daño que se hace a las víctimas. Hay una parte psiquiátrica que es necesario restaurar. Entonces, hablar de la reparación y restauración integral, tendríamos que tomar en cuenta todos estos elementos. Nosotros en el refugio hemos encontrado que hay un déficit muy grande entre la edad mental y la edad cronológica. Esto quiere decir que los procesos cognitivos están muy deteriorados. No podemos pedirle a una joven de 15 años con una edad mental de 11 y 12 años que pueda restaurarse de una manera como lo estaríamos esperando en otros contextos. Sí es muy importante comprender que el proceso de reparación integral tiene que atender a cada una de estas áreas. Y si ante eso ponemos que a la par de su proceso de restauración están viviendo un proceso jurídico, esto también merma muchísimo el desarrollo y la plasticidad cerebral que ellas pueden ir teniendo e ir comprendiendo cómo se están dando los procesos. ¿Qué tendríamos que hacer? Justo eficientar estos trámites en donde ellas puedan acceder de manera pronta a un sistema educativo que les reconozca. Entonces, ¿esto qué implica? Pues un cambio en la identidad, porque si yo voy y le inscribo, pues no puedo dar su nombre porque es de identidad reservada, pero las instancias educativas no me respetan esa identidad reservada. Entonces, ese es un problema. Si hay una situación de emergencia que atender y yo acudo a los servicios de salud, no me respetan tampoco la identidad reservada porque es una situación de emergencia. Entonces, sí son cosas que, aunque están en el marco legal, hay un desconocimiento de los principales actores que tienen que brindar este servicio y esta atención. Por otro lado, hablar de la resocialización de las víctimas es un reto. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no está aún lo suficientemente sensibilizada y capacitada para generar estos espacios y aperturas para que ellas puedan acceder al empleo, a formación de artes y oficios y otras alternativas. ¿Cuáles son los contextos que les ofrecemos a la población sobreviviente para resocializar? Pues son contextos que enmarcan, que critican, que hay un prejuicio, entonces difícilmente ellas pueden acceder a una vida más sana y a una vida estable y a una restitución de derechos, como ya se ha mencionado aquí de manera infinita. Entonces, sí es importante que sigamos trabajando en estas medidas de prevención, pero también generar alternativas para que la resocialización de ellas sea de una manera mucho más cálida, mucho más amable, mucho más humana y también en tiempos mucho más cortos. Una de las cosas que es muy importante cuando las jóvenes ya salen de los espacios de resguardo es que justo ellas quieren regresar a los contextos sociales que conocen, porque es muy difícil para ellas insertarse en contextos diferentes. Pero en estos contextos volvemos a encontrar el mismo problema una y otra vez. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia no les permite a ellas tener otras opciones, a lo mejor fuera del estado, fuera del país, etcétera. Otra de las medidas que también es importante considerar en cuanto a la protección es a las víctimas indirectas, familiares. Hemos encontrado muchas jóvenes que, aunque en el marco de la ley está establecido que hay medidas de protección, que tiene que haber un acompañamiento de seguridad, sí hemos encontrado familiares directos de las víctimas que han sido secuestrados, que están siendo torturados, inclusive asesinados con tal de encontrar la ubicación de estas jóvenes. Entonces, aunado a la situación personal que ellas están pasando, encontrarse con estas noticias es cuestionar cuál es el marco que les está protegiendo y bajo qué premisas es que ellas van a salir y van a resocializar en nuestro país. Creo que eso sería lo que yo podría aportar en cuanto a los elementos de reparación integral.
Y también quiero continuar justo con elementos que debemos considerar en ese proceso integral de reparación. Somos un cuerpo, un alma, tenemos también un espíritu. Todas nuestras chicas han sido víctimas de una religión abusiva. Y eso es un parte del proceso de sanar. Un día yo estuve contando todas las síntomas diferentes y todos los efectos de los daños, y cada chica trae como unas 90 a 100 temas que necesitamos que tratar. Y eso es tratar a nivel integral, como atención médica, atención psicológica, también una educación, algo que nunca han recibido, y también todas las habilidades sociales. Sentimos a veces como somos ese preescolar enseñando una clase de formación cívica y ética, cómo pedir una disculpa, las habilidades sociales, habilidades de cómo lavar tus manos, desde cero hasta reintegración. Entonces estamos hablando no solo como sanar los daños, de hecho sanar el tema de trauma para mí es algo sencillo, pero enseñar a esa chica a tener una formación de tomar la decisión correcta es otra cosa. Un proceso de educación, un proceso de acompañar a distinguir qué es sano, no sano, qué es seguro, no seguro. Esa habilidad de tomar decisión es algo muy importante y es un proceso doble. Sana los daños y ayudar a ellos a tener límites sanos, a saber con quién puede estar y con quién no. Todos esos detalles son muy importantes. Pero algo que también quiero mencionar, no podemos ni empezar a ayudar a una chica en ese proceso de reparación si esa persona está sufriendo una desconexión por el trauma. Una desconexión de su respuesta emocional y con la materia traumática. Hay que ver esa conexión y de ahí podemos empezar a sanar. Así que es muy importante seguir acompañando en ese proceso. Lo que hacemos es justo ayudarles a descubrir sus talentos, ayudarles a descubrir su valor, su identidad intrínseca como una mujer, y ayudarles a probar experiencias diferentes para saber que tiene una opción diferente, en qué manera, en qué forma puede escoger su camino. Y ese permiso de soñar, ese permiso de buscar una vida próspera, a buscar su felicidad. Y todos son un trabajo conjunto con un equipo que está enfocado en áreas diferentes. Y otro tema es permitir un proceso de duelo. Yo sé que cuando entran por su proceso legal, estamos allí como tiempo limitado con ellas y queremos rápidamente poder atenderlas, pero si nunca han llorado, no ha sentido enojo, la tristeza, pero está entumecido sus emociones, no podemos ni poder empezar. Es acompañar, seguir siendo un lugar seguro para que uno pueda llegar a reconectar con sus emociones, hasta su habilidad de enojarse, hasta su habilidad de llorar. Todos son factores súper importantes para que uno pueda seguir construyendo una vida diferente. Y algo que necesitamos que también ser muy consciente en esta formación del equipo es el concepto de triángulo dramático. Que hay una rescatadora, una víctima y también hay persecutora y abusador. Y fácilmente podemos jugar papeles diferentes y no caer en ese papel de ser manipulada tampoco de las chicas y ellas empiezan a ser abusadora. Entonces es muy importante, si tú eres una persona que tiene mucha compasión, no rescata, solo acompaña. Nadie puede empoderar a nadie, es un proceso personal de cada sobreviviente y es una decisión suya para poder dejar su identidad como víctima y no abrazar esa nueva información de ser sobreviviente. Y eso es muy importante, que respetemos como ese derecho que cada uno tiene. Muchísimas gracias. A mí me surgen personalmente varias dudas. Rescato 3 puntos clave que acaban de mencionar.
El primero, el tema del empoderamiento y cómo se le pueden tal vez dotar de las herramientas, generar los espacios, las condiciones, pero realmente es un proceso personal. Y para que exista este proceso personal, tiene que existir una atención muy específica, muy especializada y que, vamos, toma tiempo, es un proceso, ¿no? Y creo que también es uno de los principales retos cuando estamos asistiendo a una víctima de sobreviviente de trata de personas. A veces no se cuentan siquiera con los recursos tal vez suficientes en términos materiales, humanos, financieros, de espacio, incluso de tiempo, ¿no? Para poder realmente proporcionar una asistencia efectiva y que además luego saltemos a este paso de resocialización efectiva. Bien, lo mencionabas, Claudia, no estamos tal vez listos como sociedad, ¿no? Es un reto que se tiene que abordar desde una perspectiva multiactor y es un poco lo que estamos intentando hacer desde este foro, escuchar las distintas aristas y perspectivas de los distintos actores que forman parte no solo de la cadena de justicia, pero también que forman parte de los distintos ejes clave cuando estamos hablando de trata de personas, que es prevención, asistencia y protección, investigación y, por supuesto, la fase final, que es sanción del delito, ¿no? Pero, y bueno, no acaba con la sanción del delito. Hay temas transversales como es la restitución, la reparación, y que tenemos que tomar en cuenta todas y todos desde nuestros propios ámbitos. Un poco por respeto de los tiempos, quisiera ya proceder, por favor, a las preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, solo podremos elegir dos. La primera está dirigida a Mariel Avendaño de la FEBIMTRA, y la pregunta es, ¿qué acciones concretas de coordinación se podrían realizar para mejorar la persecución del delito cuando estamos hablando de trata de personas? Mariel, si nos pudieras apoyar, por favor, respondiendo a esta pregunta, si te parece bien. Sí, claro. Hola. Acciones concretas. Bueno, primero que nada, capacitación permanente a los operadores, siempre. La segunda, yo creo que empezar a hacer un poco también de trabajo, de labor, una capacitación, una cooperación internacional, empezar a explorar esos campos también, que luego son un poco complicados porque la persecución del delito, toda la sustanciación de un proceso luego no es igual o tiene ciertas diferencias con otros sistemas, ¿no? Pero creo que se pueden retomar buenas prácticas de ciertos países y acotarlos acá a México, como también México tiene buenas prácticas, y así poder hacer como pues buenas prácticas entre países, ¿no? Que lamentablemente también tienen este delito. Perfecto, muchísimas gracias. Procedo entonces a la segunda pregunta, y esta va dirigida a Yanis y a Claudia. Y es desde su perspectiva, y bueno, me parece que ya lo han mencionado, pero tal vez profundizar un poquito más. ¿Cuáles son los principales retos en términos de establecimiento de confianza a las cuales ustedes se enfrentan cuando tienen un primer contacto con las víctimas de trata de personas? ¿Y cuánto tiempo en promedio una víctima está en un albergue o en un refugio? El tema de confianza, creo que el ambiente de la casa es de mucho amor y de mucha confianza, de hecho. Entonces nosotros, a veces me sorprende, porque a mí no me gustaría tocar el tema, sí, en materia como dramática, hasta que una se siente asegurada que ese es un lugar seguro y de allí poder empezar. Más o menos dura un mes, pero últimamente he tenido chicas pues recién ingresado en nuestro espacio, y la primera semana creo que son testimonios de otras chicas que dicen, habla en tus sesiones y vas a sentir mucho mejor. Creo que el testimonio de otras chicas que ya tiene tiempo la ayuda fácilmente poder tener esa confianza. Muchísimas gracias, Yanis. Claudia, ¿algo que quisieras complementar o compartir? En relación a la segunda parte de la pregunta del tiempo que pueden permanecer en la casa,
pues nosotros hemos tenido jóvenes que están desde 6 meses hasta 4 o 5 años, justo porque entran a una edad muy pequeña. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de Marisa Álvarez. ¿Dónde se puede consultar una estadística confiable de las sentencias condenatorias firmes e irrevocables dictadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y por entidades? ¿Y qué tan confiable es la estadística del Banabim en ese módulo? No sé si algún colega de CONATRIB quisiera contestar esta pregunta o de algún poder judicial del Estado. Creo que no. Marisa, podemos... Bueno, perdón, nada más comentar rapidísimo, en el Poder Sí. Judicial del Estado de Puebla, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, se tiene la obligación de contar en el portal del tribunal con la publicación en la versión, valga la doble expresión, de las sentencias públicas en esta versión, y ahí vienen incluso las sentencias de segunda instancia. Obviamente, nada más sería corroborar, efectivamente, no me comprometo ahorita a validar si está actualizado. Yo soy administrador de los juzgados de realidad penal, pero esto está constantemente cambiando por la confirmación que puede ver en sala, en segunda instancia de estas sentencias, o bien la revocación o la reposición del procedimiento, y por eso es que luego cambian estas circunstancias. Pero bueno, por cuanto hace al Poder Judicial del Estado de Puebla, está en el portal del tribunal esta información. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Algún otro colega de algún poder judicial en un estado que quisiera complementar o compartir alguna información respecto de esta pregunta en específico? Bueno, de cualquier manera, por parte de UNODC estaremos compartiendo un link. Como bien decía Daniel, tengo entendido que la CNDH recopila esa estadística. Ellos ahorita están en un ejercicio justamente de recopilación de información de los distintos tribunales. Todavía no está publicado, sin embargo, se publicará tendría que checar con CNDH, pero me parece que ya en los próximos meses van a publicar este informe. Ellos han estado en un proceso justamente de recolección, sistematización y análisis de esta información. De cualquier manera, estaremos compartiendo, por supuesto, el link tanto en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, como en las redes sociales de CONATRIB. Por otra parte, tal vez destacar que justamente el tema de datos y de cifras es clave para poder encaminar o formular las políticas públicas hacia la efectiva detección de las áreas de oportunidad y el efectivo abordaje de qué es lo que nos está mostrando de estas cifras y cómo se puede abordar desde una perspectiva multiactor. Y disculpen por tema de tiempo, ya que empezamos un poquitín tarde, quisiera hacer brevemente un cierre de las distintas mesas del día de hoy. Como saben, mañana estaremos continuando con este foro de 10 a 12 de la tarde a través de las redes sociales de CONATRIB, tanto de Facebook y YouTube, así como del Twitter de UNODC. Muy rápidamente, me gustaría destacar los siguientes puntos, sobre todo tomando en cuenta que hablamos al principio de la trata de personas como una grave violación de derechos humanos que impacta directamente en la dignidad, en la integridad y en el bienestar de los distintos grupos poblacionales, sobre todo en situación de vulnerabilidad. Hablamos de niñas, niños, adolescentes, pero también es un delito que trasciende lo individual al vulnerar los tejidos sociales e institucionales. De esta forma, la trata de personas afecta realmente las esferas fundamentales de seguridad y también, por supuesto, de salud pública. Sin duda ya existe un marco normativo, tanto nacional como internacional. Específicamente hablamos del Protocolo de Palermo, de la Ley General en materia de trata, también de los efectos o las implicaciones que ha tenido adherirse al Protocolo de Palermo, como es también la instalación de la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas, tanto a nivel federal como estatal. Pero también es muy importante que el abordaje de esta problemática se contemple desde las perspectivas de derechos humanos,
género, protección a la infancia, tomando en cuenta también que ya se mencionaba mucho, es un problema hipercomplejo porque se puede abordar desde distintas aristas y se debe de abordar desde distintas perspectivas. La respuesta debe ser integral, tomando en cuenta estrategias interdisciplinarias, multisectoriales, que también tomen en cuenta la voz de las propias víctimas sobrevivientes, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, organizaciones internacionales, por supuesto, las fiscalías y los poderes judiciales. Y en este sentido, también es muy importante destacar lo fundamental que es contar con asistencia especializada a las víctimas sobrevivientes de trata de personas, tomar en cuenta los principios de restitución y reparación del daño y tomar en cuenta que la coordinación tal vez es una palabra que resalta mucho el día de hoy. La coordinación es clave para abordar desde una perspectiva multinivel este delito. Realmente no quisiera extenderme muchísimo más, ya estamos bastante pasados de tiempo. Sin embargo, solo quisiera cerrar agradeciendo enormemente la participación de todas y todos ustedes. Mañana, como les decía, estaremos continuando con este foro que realmente es un producto de una colaboración entre todas y todos los que estamos aquí. Les agradezco enormemente y nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.